Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia de León, coordinadora académica de ICADI. Es un gusto estar otra vez en un nuevo video. En esta lección vamos a hablar del test Rocha. Vamos a hablar un poquito de manera general, no vamos a especificarnos tanto, ya que es un test bastante complejo a la hora de llevarlo a cabo, pero sin embargo lo quisimos anexar para que ustedes tengan un conocimiento general de lo que trata el test Rocha y unas pautas de cómo lo pueden ustedes llevar a cabo cuando hagan la prueba o una valoración. Para empezar, seguimos hablando de un test proyectivo y este test proyectivo fue elaborado por Hermann Rocha, como su nombre, pues ahora sí que le dio el nombre de su apellido, ¿no? Rocha. Suizo él, y pues aquí tenemos una información general de lo que ustedes vieron en sus lecciones de nuestro personaje o nuestro autor de este test. Es un test bastante complejo, sin embargo su interpretación es muy interesante y pues bueno, es uno de los tests que a lo mejor más conocemos o que hemos escuchado, incluso en televisión, algunos autores, pero que pocos llevan a cabo en la práctica. Bueno, vamos a ver las características de este test. Este test está inserto dentro de las técnicas proyectivas, principalmente diferenciada en cuanto al estímulo que es objeto de la proyección y o según la tarea que tiene que realizar el sujeto. También nos dice que consta de 10 láminas divididas en 3 tipos. 5 son acromáticas, 3 son cromáticas y 2 negro y roja. Como decía Rocha, la prueba consiste en una interpretación forma accidentales, es decir, imágenes sin configuración determinada. Cuando nosotros vemos las imágenes de este test, vemos imágenes que no tienen una figura definida, no tienen personajes definidos. Lo vemos como el famoso test de las manchas. Vemos aquí las 10 láminas que en este cuadrito se explicó cada una de las láminas, lo que es y lo que va a representar, el conflicto que va a representar cada una de estas láminas. Y a continuación pues vamos a hablar un poquito de cada una de las láminas. La lámina 1 está aquí, es una mancha de color gris, matizado según zonas, con algunos pequeños detalles negros y 4 blancos. Se esperan generalmente respuestas globales, tiene poca aceptación por el color y el enfrentamiento a una tarea nueva. Presentación, adecuación a situaciones nuevas, enfrentamiento del yo bajo la mirada del otro y también se muestra la fantasía de la enfermedad. En la lámina 2 vamos a estar viendo que está representada por grises y pequeñas manchas rojas sobre el fondo y sobre sí misma, con blanco central que indican a dar una respuesta principal, inversión, figura y fondo. Se presenta en algunos casos shock al rojo, la mayoría responde a animales, total o en unas partes. Y aquí vamos a estar hablando del conflicto interno e impulsos. Algunos consideran que es el más importante, desencadenando impulsos agresivos y sexuales, emocionales primitivos como la ira, la culpa, el temor, el vacío y las relaciones básicas en las que él pues va a vivenciar. La lámina 3 está compuesta o es una de las más fáciles de interpretar. Hay 2 superficies grisáceas y 3 de tipo rojo brillante, separadas de aquellas. La primera relacionada con figuras humanas, en donde podemos ver que ya toma forma pues la imagen, ¿no? Y realizando algunas acciones. ¿Qué es lo que están haciendo esas 2 figuras? Si no se ve en asociación a shock sinestésico y el centro se ve como lapso o mariposa.
¿Qué es lo que vamos a ver? Está relacionada con las relaciones interpersonales. Es importante la percepción de personajes y los vínculos. Evalúa la identidad sexual. En la lámina 4 podemos ver esta lámina igual, tonos oscuros grisáceos, y nos dice que representa la autoridad. Representa al padre, la ley, al padre epídico, agente crucial para la identificación sexual del sujeto. En la lámina 5 nos va a representar la realidad. Es el estímulo más estructurado del test, tiene que ver con la identidad sexual de la persona, ya que se espera que los hombres vean un murciélago y las mujeres vean una mariposa. Esa es la parte representativa de la lámina. La lámina 6 es esta y también está representada por la sexual masculina. Va a evaluar la sexualidad, se espera que las respuestas sean simbolizadas, se intenta ver algún tipo de perversión sexual hacia donde se dirige la pulsión. Depende de la etapa evolutiva en la que se encuentra la persona. Aquí caemos en la edad y el sexo que nuestro sujeto tenga, el que esté realizando la prueba. En esta prueba vamos a ver lo que es la feminidad, la maternidad o la parte materna del sujeto. El espacio en blanco suele ligarse al útero y la zona inferior es muy sexual. Se aprecia el vínculo de la persona con su madre. Cuando estamos hablando de estas láminas y hablamos de lo materno, lo paterno, el vínculo sexual, el vínculo con la madre, estamos hablando de una prueba netamente del psicoanálisis o de psicodinámica, y es por ello que es una prueba bastante compleja a la hora de llevarla a cabo. En esta lámina ya vemos que hay efectos de color, y nos va a representar lo que es el afecto. Aquí es la adaptación del individuo hacia lo afectivo. Depende de lo que está percibiendo, será el vínculo y la alianza terapéutica. También demuestra la fantasía de curación. En todo caso, las tres últimas láminas pues ya manejan un determinado colores, y en estas dos últimas, en esta lámina nos va a representar la angustia y en esta otra el pronóstico. Va a tener en esta lámina de la angustia, donde está representado lo que es la angustia, situaciones límites. Se evalúa el manejo de la angustia y de los mecanismos de sublimación frente a la tolerancia de la frustración. Y por último, el pronóstico, proyección y evolución de los conflictos psíquicos. Cómo se va el sujeto del test, también muestra cómo el sujeto enfrenta el ambiente. En la hora de aplicación, ¿qué es lo que cómo vamos a realizar nuestra prueba? Bueno, las condiciones de la prueba, es recomendable realizar la prueba en una habitación tranquila, alejada de todo ruido, estímulos, distracciones, donde el sujeto pueda estar concentrado. Y esta no nada más es una condición de esta prueba. Creo que en cada una de las pruebas que nosotros realizamos debemos de tomar en cuenta este tipo de ambientes apropiados para llevar a cabo nuestras pruebas, ya que pues esto facilita al sujeto que se sienta cómodo y desinhibido para poder hacerlo. Se sugiere preguntar si la persona usa lentes, porque en la mayoría de las veces los sujetos no comentan previamente estos antecedentes. Como dice Aracena, todo intento por preparar al sujeto es un error. Es importante conocer el comportamiento espontáneo del sujeto frente al examen. El examinado debe aceptar cualquier actitud que el sujeto traiga, recordándole que es importante lo que él vea e imagine de este test, de esta prueba, para al final pues él responda a las preguntas. Las instrucciones de la aplicación van a ser las siguientes. Nos dice, la consigna que se utiliza para la aplicación de la prueba pues es relativamente sencilla. De acuerdo a este autor, se informa a la persona examinada que va a mostrar una serie de láminas. Nosotros vamos a mostrarle una serie de láminas al sujeto
y no se va a mencionar cuántas láminas van a ser, frente a las cuales tiene que decirnos qué es lo que ve, a qué se parece y qué se imagina o qué se está imaginando en cada una de ellas. Se aclara que puede ver la figura completa o partes de ellas, que la puede ver en el mismo sentido de que se presenta y que le puede hacer girar. En comparación de las otras láminas que pues tienen forma, esta al carecer de ella, pues el sujeto puede ir viendo, ¿no?, hacia qué dimensión, hacia qué orientación puede estarla viendo. El objetivo en esta fase es que la persona tenga claridad en cuanto a que tiene la más amplia libertad para ver cada una de las láminas como él desee, lo que en definitiva, desde el punto de vista psicológico, significa que lo que va a hacer desde él cómo puede y no de otra forma. Una vez que la persona comience a entregar las respuestas, se diferencia también dos fases. Una primera se asocia en que se registra textualmente cada respuesta entregada por el entrevistado o por nuestro sujeto. Y luego una fase de interrogación en el que se busca aclarar la categoría de localización, determinantes y contenidos de las láminas. En este caso, también estamos hablando de varias fases para realizar este test y además el registro textual pues debemos de hacer nuestras anotaciones, nuestro registro y también anotar nuestro registro de observaciones. Es muy importante en cada una de las pruebas que nosotros vayamos a ver. Y aquí podemos ver cada una de las consignas. El registro textual de la verbalización se consigna el tiempo de reacción, es decir, el lapso transcurrido entre el momento en que el sujeto recibe la lámina y el momento que entrega la primera respuesta. Vamos a estar tomando ese tiempo que él se lleva. Este tiempo de reacción se denomina latencia y cuando muestra un aumento significativo puede ser indicador de shock, el cual tendrá diferentes significados según sea la lámina que él esté observando. Se estimula un promedio de entre 2 a 3 respuestas por lámina. Para el número total de respuesta, uno de los indicadores utilizados para el análisis. Se considera un rango esperado entre 15 y 30 respuestas por protocolo. Cuando el indicador aparece en este rango, se le considera como signo de flexibilidad ideoasociativa. El número de respuestas superior que considera como signo de exaltación del proceso ideoasociativo y un número menor que se considera como inhibición del mismo proceso. Dependiendo del número de respuestas que vayamos a obtener de nuestro sujeto, es si es el número de respuestas es superior, menor a lo esperado. Los giros que vaya a realizar el sujeto con la lámina también deben ser considerados. Se registra el sentido en que el sujeto ve la lámina. En todo momento nosotros debemos de estar observando. Es por esto que estas pruebas pues, se realizan de manera personalizada. No las podemos realizar de manera grupal porque es difícil que nosotros captemos o observemos pues, a todos nuestros entrevistados o a todos los que estemos aplicándole a la prueba. Esta sí tiene que ser de manera personal. Todas aquellas que se utilicen láminas o donde hayamos utilizado este tipo de láminas ilustrativas y por ello es que sí se va a tomar en cuenta los giros. Por ejemplo, en la A, la posición en que entrega la lámina, B, giro de 90, C, giro de 180, D, giro de 270, la rotación considerada según el sentido de los punteros del reloj. La utilidad del análisis del test es la llamada respuesta Rocha. La respuesta Rocha es una verbalización que hace el examinado ante la presentación de las láminas, en donde va a identificar la localización, determinantes, contenidos correspondientes y de calidad formal. Dicho de otra forma, es una respuesta, es una verbalización tabulable y consideramos que es posible tabular cuando somos capaces de identificar cada una de las categorías anteriores. Es por eso que este tipo de test ya debemos de realizarlo un poquito de manera más profesional porque sí es compleja la hora de evaluar nuestro resultado.
Bueno, respecto al análisis formal que se vaya a dar para llevarlo a cabo, es necesario considerar algunas preguntas básicas, como en todas pruebas es necesario tener en cuenta que se van a estar realizando algunas preguntas. Esto va a ser ¿dónde? Referido a la localización, es decir, el área de la lámina de que se identifica el contenido visualizado. ¿Por qué? Referido a dos determinantes de las respuestas, es decir, el elemento básico que define el contenido visualizado. El qué, referido al contenido de la respuesta, es decir, qué es lo que se ve, qué es lo que él está viendo. Y qué también visto aparece el contenido, se refiere a la calidad formal de la respuesta, es decir, la adecuación entre las características formales de la mancha y la apariencia del contenido en la realidad. El dónde, por qué, qué y qué también visto aparece el contenido. Son 4 preguntas básicas que se le van a estar dando a la persona de acuerdo a cada lámina. En las respuestas es posible identificar además otras 2 categorías de orden cualitativo y el autor las llama fenómenos especiales y las líneas temáticas. A partir de las categorías definidas se lleva a cabo la sistematización de estas respuestas, en donde nuestro sujeto va a tener ciertas categorías cualitativas que vamos a considerar para la hora de hacer el análisis. En este tema del Rorschach estamos hablando de manera general de lo que trata la prueba. Hablar complejamente del análisis, hablar complejamente de cómo vamos a interpretar, sí es bastante extenso este tipo de pruebas. Les recuerdo, es un tema en donde nosotros debemos de considerar que a la hora de evaluar tengamos nuestra batería psicológica. El Rorschach tiene un objetivo y nos sirve para determinar rasgos igual de la personalidad, rasgos emocionales, los intelectuales, donde nos va a arrojar pues nuestros sujetos de acuerdo al proceso que el sujeto esté viviendo, de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a la infraestructura familiar, a la infraestructura social, la infraestructura escolar que él en ese momento tenga, y es eso lo que va a proyectar. Estos test proyectivos de alguna manera tienen esa finalidad. En este tipo de test no existe una respuesta correcta o incorrecta, ya que no tienen forma o figuras establecidas las láminas. Es lo que el sujeto a primera vista nos está arrojando. ¿Qué es lo que él ve? Ve manchas, pero ¿qué es lo que él está percibiendo en esa lámina? Ninguna lámina tiene una representación específica ni responde de forma concreta si está mal o si está bien. Es una forma interpretativa de lo que él nos esté arrojando, las palabras, lo que él narre, lo que él diga, lo que él imagine. Eso es lo que a nosotros nos va a representar y lo que vamos a analizar. Es una manera de representar lo que él está proyectando. Bueno, como una indicación, que es lo que les comentaba desde un inicio, no cualquiera puede hacer este tipo de aplicaciones del test Rorschach, aunque no suele cumplirse, ya que pues la mayoría de las personas luego lo llevan a cabo, pero pues tienen un margen de error debido a que es un test bastante complejo. Se requiere estar especializado y tener el set oficial de las láminas y los parámetros de interpretación. Esto, quien quiera tenerlo, pues sí tiene un costo, ya que son láminas que podemos encontrar en línea con cierto costo, el protocolo, todo el material, toda la batería del test Rorschach, las láminas oficiales, pero pues de alguna manera queríamos
mostrarles, ¿no? Que entre las pruebas proyectivas pues también existe el test Rocha. La mayoría es uno de los test que más conoce, y no porque lo lleve o lo elabore, sino es uno de los más mencionados. En psiquiatría es un test bastante común debido a la complejidad en que las respuestas, el sujeto arroja esas respuestas, esos estímulos de algún trastorno que él esté viviendo, y nos ayuda perfectamente. Podemos considerarlo en nuestras baterías psicológicas. Es por ello que es importante tomarlo en cuenta como uno de los test proyectivos. Y bueno, les agradezco. Este ha sido el tema, el test Rocha, y espero que pues hayamos aclarado un poquito sus dudas. Les vuelvo a decir que no es todo el tema completo como tal lo del test Rocha, pero pues es una parte, ¿no?, importante de conocimiento, no como los otros. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Si tienen algún mensaje, algún comentario, pueden hacerlo a través de los mensajes de la plataforma de ICADI, o también en mi correo electrónico que aparece aquí abajito, cecilialeon26@gmail.com. Y pues es un gusto estar con ustedes en cada uno de estos videos, tratando de pues que lo que ustedes vieron en las lecciones, podérselos resumir, contextualizar de una mejor manera, para que pues entiendan o comprendan cada uno de lo que se vio a la semana. Los días lunes, les recuerdo, se va a estar subiendo una nueva unidad en la cual ustedes pueden abarcar pues de lunes a domingo en cualquier horario. Y bueno, es todo por hoy. Es un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos hasta en el próximo video.